Buenos días, mi nombre es Erika María Gómez Gallego y mi compañero es Andrés Camilo García Hernández y somos los ponentes de la tesis Los criterios que ha emitido la Corte Constitucional colombiana frente al reconocimiento de los derechos de la familia de crianza. Respecto al tema que estamos trabajando, las familias no se componen únicamente de lazos naturales o jurídicos. En ocasiones las familias se componen también de lazos de amistad, respeto, convivencia, afecto, protección, asistencia. Pueden ser personas que, aunque no comparten nuestra sangre o no comparten un vínculo adoptivo, sí forman parte de nuestra familia a través de esos lazos. Con este trabajo buscamos que se identifique todos esos derechos que las personas deben tener como familia de crianza, como el derecho a la salud, como el derecho a la educación, como el derecho a la herencia, como el derecho a los subsidios y otros. Y vamos a mostrar cómo la Corte Constitucional ha dado jurisprudencia para poder ir formando esa familia de crianza. Una familia de crianza que le falta mucho respecto a la norma y a legislación. Solamente se ha ido formando y se pueden adquirir los derechos a través de sentencias que ha emitido la Corte Constitucional, como también la Corte Suprema de Justicia. Pero nuestro énfasis en este trabajo es la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Los objetivos que buscamos analizar en esta monografía son, primero, analizar los criterios que ha metido la Corte Constitucional frente al reconocimiento de los derechos de la familia de crianza y que con ello el lector pueda entender los derechos de estas familias bajo las disposiciones actuales de la ley y hacer evidente la falta de legislación del tema. Identificar el ordenamiento jurídico y la importancia de la familia como núcleo de la sociedad y definir cómo están consideradas las familias de crianza en Colombia y asimismo rastrear algunas sentencias más relevantes en vía jurisprudencial. La jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana se ha pronunciado en diferentes ocasiones respecto al reconocimiento de los diferentes tipos de familias, incluyendo la familia y hijos de crianza. Basado en lo anterior, se quiere estudiar los criterios y los razonamientos que ha metido la Corte Constitucional en razón del reconocimiento de derechos y deberes y garantías de los miembros de la familia de crianza y sus diferencias con otros tipos de familia. Durante todos estos años se ha presentado una manera muy diferente de conformar la familia a través de acciones de hecho y no de derecho. En este caso, hemos conformado respecto a estas acciones la familia de crianza. Y la Corte Constitucional ha indicado que en Colombia se deben proteger los diferentes tipos de familia y todos estos derechos hoy que se tienen para la familia de crianza se amparan en la jurisprudencia emitida por la Corte Constitucional. Por último, nos parece que este proyecto es de gran importancia para la academia porque entender la conformación de los padres e hijos de crianza bajo las disposiciones actuales de la ley nos va a permitir generar un marco de legislación que motive la búsqueda de igualdad de estas familias respecto a los diferentes tipos de familia. Tipos de familia. Dentro de los tipos de familia están la familia nuclear, es la que se conoce como la familia típica, que está formada por un padre, una madre y sus hijos, pero también puede hacer referencia a los padres que adoptan a un niño y pese a que no son los padres biológicos, reciben los mismos beneficios que un hijo natural. La familia extendida es la que está conformada por parientes cuyos lazos o relaciones no son solamente entre padres e hijos. Una familia extendida puede estar formada por personas de diferentes generaciones como abuelos, tíos, primos
y otros consanguíneos o afines. Y la familia homoparental es la que está conformada por dos hombres o dos mujeres, o sea, es una pareja homosexual y tienen hijos adoptivos o biológicos. Además de las familias indicadas con mi compañera, existen otros 4 tipos de familia: la ensamblada, la monoparental, la de hecho y la que nos compete, la de crianza. La ensamblada es la que está formada por una o más familias. Ejemplo, una madre que con sus hijos se une un padre viudo con sus hijos. La familia monoparental está conformada por uno de los progenitores del mismo sexo. La familia, de hecho, es esa familia que se presenta por vínculos diferentes a los vínculos de derecho. Ejemplo, los que se conforman a través de la sociedad patrimonial o las uniones maritales de hecho. Y por último, esta que nos compete en el caso, que es la familia de crianza, que es cuando por diferentes motivos, sin ningún interés, una familia, un padre, un abuelo, se hace cargo desinteresadamente de un menor, supliendo todas las necesidades que cumpliría una familia nuclear. Existen tres tipos de parentesco: parentesco por consanguinidad, parentesco por afinidad y parentesco civil. El parentesco por consanguinidad es la relación que existe entre las personas, es el vínculo de sangre. Y el parentesco por afinidad es la relación que existe entre una persona que está o ha estado casada o viviendo en una unión marital de hecho y los consanguíneos de su cónyuge o compañero. Y el parentesco civil es el que se da a partir de la adopción. Sin parentesco alguna, las familias de crianza son aquellas que por diversas circunstancias se hacen cargo del cuidado de un menor, desarrollando y adjudicándose los derechos y obligaciones propias de una familia natural o adoptiva, pero sin que se dé el vínculo sanguíneo, legal o civil. A su vez, los hijos de crianza son aquellos que se vinculan a ese tipo de familia de crianza y se vinculan a través de un lazo afectivo, ya sea con la madre o padre de crianza, sin tener ningún tipo de obligación civil o natural que esté regulada por la ley, sino que es algo voluntario de la familia. Este tipo de relaciones son reconocidas sí y solo sí por la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, pero no se encuentran reguladas dentro de la ley. Además de lo anterior, respecto a los hijos y la familia de crianza se forman unas relaciones respecto a la naturaleza, respecto a su origen, respecto a la institución jurídica y respecto a sus efectos. El primero es reconocer la equivalencia de un hijo sin serlo. El segundo se origina respecto a ese vínculo afectivo que no es legal. El tercero se reitera que respecto a los efectos legales no hay vínculo legal y por tanto puede deshacerse por voluntad de cada parte. Y respecto a las instituciones jurídicas es que éste carece de solemnidad ante esas instituciones, que la única manera de reconocer esa familia de crianza es a través de una vía de tutela o de reclamación de derechos por parte de la Corte Constitucional. De acuerdo a alguno de los criterios de la Corte Constitucional, dice que la categoría de hijos de crianza es de creación jurisprudencial. Por lo tanto, el juez al momento de declarar la existencia de dicho vínculo debe hacerlo con base en un sólido y consistente material probatorio del que derive unos fuertes lazos familiares y que La jurisprudencia se ha pronunciado respecto a derechos como derecho a la seguridad social, derecho al subsidio, derecho a la pensión, derecho a heredar, entre otros. Por ejemplo, en sentencia
T942 de 2014 se garantizó el derecho de igualdad para los miembros de un núcleo familiar. Para tal efecto, los hijos, hijastros, hijos de crianza son personas a cargo y por lo tanto tienen derecho al pago de prestaciones sociales y demás beneficios que correspondan como si fuera un hijo biológico o adoptivo. En sentencia T221-2003, la pensión de sobreviviente se reconoció pensión de sobreviviente, ya que esta está destinada a personas que dependan o que se presuman dependan económicamente de la persona fallecida en cotizaciones, lo cual abrió una puerta muy amplia para cobrar ese rubro respecto a las familias de crianza. Y en sentencia 577 de 2011, la Corte Constitucional hace un amplio recorrido por las diferentes configuraciones de las familias, como lo son la monoparental, la ensamblada y otros tipos de familias que ya fueron explicadas anteriormente. En la sentencia T292 del 2004 se indicó en qué caso se debe decidir cuál es la acción más beneficiosa y favorable para un menor, si es necesario considerar los intereses y los derechos de quienes conviven y se relacionan con él como punto de partida. Están los intereses y la estabilidad del menor, ¿no? Respecto al reconocimiento de la seguridad social, se creó un precepto jurisprudencial a las familias de crianza. Este se dio por medio de la sentencia T281-2018, en el cual la Corte Constitucional, en un caso muy atípico, concedió el amparo al mínimo vital, seguridad social y condiciones dignas a un hijo no biológico. Todo lo anterior al identificar que sí existieron todos los requerimientos para que se hubiera conformado una familia de crianza. Con respecto a las indemnizaciones y reparaciones de las familias de crianza, en sentencia T495 de 1997, la Corte concedió el derecho al pago de la indemnización a los padres de crianza de un soldado fallecido. En esta sentencia, la Corte indicó que el trato, el afecto y la asistencia mutua que se mostraba en el núcleo familiar hacía una familia de crianza entre los padres y el soldado, que eran igual a todas las que se podían encontrar en otro tipo de familia. En sentencias T893 del 2000 y T497 del 2005 debatió la permanencia de menores de edad en hogares sustitutos. Como resultado, se encontró que a los menores se les vulneraba sus derechos a la unidad familiar y al desarrollo integral y armónico. Al desconocer los lazos que generan entre los padres e hijos de crianza, se determinó además que en aquellos casos en los que se ha consolidado los lazos de apego entre un niño y su familia, de hecho, se determinan como para efectos legales, la familia de crianza es el grupo familiar del menor, el cual requiere y es digno de protección constitucional. En la sentencia T606 del 2013, la Corte Constitucional analizó el caso de una menor cuyo progenitor biológico falleció y el tiempo después su madre decidió formar un hogar cuya persona trabajaba en Ecopetrol y la cual tuvo otra hija. En conclusión, esta jurisprudencia se le permitió la inscripción de la niña como beneficiaria del padre no biológico por ser familia de crianza. En sentencia 233 de 2015, la Unidad de Reparación de Víctimas le había negado el derecho a una muchacha que había fallecido su padre de crianza. Le reconoció ese derecho porque se cumplía a cabalidad los parámetros que da la sentencia T495 de 1997 para indicar que sí era una familia de crianza. E indicó que por el hecho de no ser hija biológica o adoptiva, no quería decir que no tuviera derecho a esas mismas prestaciones, a esa misma prestación, en este caso, la reparación integral. Y en sentencia T70 de 2015, el concepto de hijos, además de los comunes nacidos del matrimonio y un non marital de hecho, se le da entrada a los hijos de crianza de manera tal que hacen parte del núcleo familiar. En este sentido, permitió a través de ello otorgar el subsidio, auxilio educativo que los padres tienen para los hijos adoptivos o biológicos, en este caso para los hijos de crianza.